Buenas tardes, pues tenemos el día de hoy al doctor Héctor Jesús Torres Lima y a la doctora Susana García Ávila. Ellos son quienes van a estar presentando este webinar y me voy a detener un momento para leer el currículum. El doctor Torres Lima es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, es maestro en Pedagogía y maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en el diseño de nuevas tecnologías aplicadas en la educación. Tiene una trayectoria académica bastante extensa y bien, entonces voy con la doctora Susana. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y es maestra en Pedagogía. Igualmente es doctora en el tema de Pedagogía y pues de igual manera su experiencia es bastante extensa. Ok, entonces les voy a ceder la palabra para que podamos comenzar con esta presentación. Ok, Adelante. gracias, Katy. ¿Podemos iniciar con la presentación, maestro, por favor? Sí, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí a distancia, pero en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Y el objetivo de este curso, como ustedes pueden ver, lo que vamos a tratar de desarrollar, y lo lograremos seguramente, es con las competencias de los profesores, de los docentes, mediante la revisión de algunos métodos, de algunas técnicas e instrumentos, para hacer básicamente la planeación didáctica de un curso, en este caso ambientes virtuales, siempre y cuando lo que hagamos se adapte a las condiciones de nuestras instituciones, de nosotros mismos como docentes y, por supuesto, de los estudiantes, que es el centro de toda nuestra atención y de nuestro trabajo docente. Entonces, este sería básicamente el objetivo. ¿La que sigue, por favor, doctora? En este curso, es curso taller, porque veremos teorías, pero también haremos práctica, y por eso el curso está dividido en dos grandes apartados, que es la sesión teórica, en donde explicaremos algunos aspectos, algunos conceptos, y después dejaremos algunas tareas, algunos ejercicios para que ustedes sean amables de resolverlos. Y obviamente cada ejercicio lo estaremos retroalimentando en estas sesiones sincrónicas en las que vamos a tener. Entonces, bueno, de lo que se trata es de ejercer algunos trabajos, algunas prácticas, sobre todo adecuado a nuestros niveles educativos. Hemos pensado desde primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. Esto lo iremos viendo durante el taller o la primera sesión del taller, para poder hacer equipos y empezar a dividirnos, lo cual no quiere decir que nos vamos a centrar solamente en un nivel, sino que los de primaria, si es que existen, ¿no?, podamos compartirlo con los de secundaria, con los de bachillerato, con los de licenciatura, y entonces podamos tener varios ejemplos por parte de ustedes. Como ya decía, vamos a tener sesiones sincrónicas y sesiones asincrónicas. En las sincrónicas es donde vamos a exponer, vamos a comentar, vamos a resolver dudas. Se trata de que ustedes participen mucho. Y en las sesiones asincrónicas, que serán las 10 horas restantes del taller, ustedes trabajarán en sus casas, harán sus ejercicios. En caso de que pudiera existir, por ejemplo, alguna duda, nosotros vamos a proporcionar nuestros correos electrónicos, nuestros celulares, para resolver dudas concretas por WhatsApp. Y en el caso de que ustedes tengan una mayor duda, podremos hacer una cita y nos veremos ya sea por Zoom o por Hangouts o cualquier otro medio que pueda ser más sincrónico y que sea una asesoría mucho más individualizada. Bien, entonces este taller pone énfasis en los 4 saberes que
ya nos enuncia desde 1996, 94 y luego en el 2003, en el texto de la UNESCO, de los pilares de la educación, y que básicamente lo escribe Delors, y que estos saberes serían el saber saber, saber hacer, saber ser, saber estar, pero que habrá, bueno, lo veremos en el curso, habrá que enfatizar que todo contenido, ya sea teórico, metodológico, técnico o instrumental, debe tener precisamente estas orientaciones. Entonces, el cumplir con estas orientaciones enunciadas por la UNESCO, y a los cuales México, por supuesto, está suscrito y se ha adoptado en todos los programas, en todos los planes de estudio de todos los niveles, lo que haremos es tratar de darle justamente esta orientación de que no solamente sea un saber teórico, o sea, no solamente el conocimiento científico, sino que todo conocimiento científico tenga estas orientaciones enunciadas. Y bueno, el producto final de nuestro taller es precisamente que ustedes sean capaces, con nuestra ayuda, de tener cuando menos la planificación de una unidad, de un curso, para que ya posteriormente ustedes ya las puedan pasar, ¿no? Las puedan aplicar a otras unidades de otros cursos. Ya que sigue, por favor, doctora. Bien, miren, el planteamiento general que nosotros les estamos proponiendo es partir de la idea de que la pandemia nos agarró a todos, a todas las instituciones, desde los directivos, los docentes, los estudiantes, los equipos de apoyo dentro de las escuelas, nos agarraron con los dedos en la puerta. Y bueno, pues no todos estábamos acostumbrados, ni todos sabíamos mucho de tecnologías, ni siquiera algunas veces teníamos equipos, o sí teníamos equipos, pero no los adecuados, no teníamos los programas, no estábamos, en una palabra, alfabetizados digitalmente. En las encuestas y en los estudios que nosotros hemos realizado, la doctora Susana y yo, lo que nos hemos dado cuenta es que los docentes tienen una alfabetización informacional muy buena, porque pues, somos básicamente docentes y lo que hacemos es documentarnos para preparar nuestras clases, pero ya sea porque no tenemos los equipos o porque no estamos alfabetizados digitalmente, entonces no usamos o no tenemos estos recursos, no recursos tecnológicos, es decir, hay un problema de tenencia y hay un problema de uso de tecnologías de información y comunicación. Y bueno, entonces, con base en esto, nuestra propuesta es que, lo voy a decir en estos términos, que con lo que nosotros tenemos y con lo que nosotros sabemos, podamos salir este semestre adelante y hagamos lo que siempre hemos hecho, pero lo hagamos mejor y con la ayuda de las tecnologías de información y comunicación. Bajo este presupuesto, bajo este planteamiento, entonces cada uno de nosotros podrá diseñar una unidad de un curso, repito, de acuerdo a sus necesidades, no las que exactamente nos solicitaría un planteamiento típico de educación a distancia. La educación a distancia es un área de trabajo muy específica que implica muchas otras cosas, que implica, por ejemplo, para empezar, alumnos diferentes. En educación a distancia, si no hay un estudiante que sea autodidacta, que tenga técnicas de autoestudio, que sepa organizar muy bien sus horarios y que esté alfabetizado digitalmente, igual que en el caso de los profesores, entonces muy poco podemos hacer con ellos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ellos son el centro de la educación. Entonces, habrá que adecuar, repito, nuestras necesidades, nuestro uso, nuestra tenencia sobre las tecnologías de información y comunicación, pero adecuadas a la recepción de nuestros estudiantes. Y obviamente
enmarcadas dentro de la institución. Entonces, conjuntar estas tres grandes variables es lo que nos va a permitir realizar este curso. En este planteamiento general que les estoy presentando, como ustedes verán, habrá tres grandes núcleos, uno que es la educación, otro que es la comunicación y otro más que es el aprendizaje. Nosotros entendemos que la educación, antes que otra cosa, es una práctica social porque la realizan las personas dentro de una institución, y esta institución es una institución social, y en tanto que es social, es validada institucionalmente por el gobierno. Y voy a poner un caso muy específico. Nosotros nos cursamos un ciclo, ¿no? Un nivel, vamos a pensar licenciatura, y cubrimos cierto programa con ciertos contenidos. Estos contenidos son validados primero por un comité que elabora el plan de estudios y después lo pasa a un órgano colegiado, que a su vez lo pasa a otro órgano colegiado. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, lo pasa a un consejo técnico de facultad, después lo pasa a un comité de todo el área, de todas las áreas, y después, una vez que ha sido aprobado por esto, pasa a un comité técnico, y una vez que es aprobado por esto, pasa a consejo universitario. Eso quiere decir que la UNAM está validando todos estos contenidos que un estudiante va a poder poseer, si es que lo aprueba, si aprueban estos cursos. Y una vez entonces que se titula, que hace su examen profesional y todo esto, entonces todos esos papeles que están certificados por la UNAM, en este caso específico, se mandan a la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública igual vuelve a validar todos esos conocimientos y después da una orden a la Dirección General de Profesiones para que nos emitan una cédula profesional, y esa cédula profesional está validada no solamente por el profesor, no solamente por la facultad, no solamente por la UNAM, sino por la Secretaría de Educación y por el gobierno federal. Entonces yo puedo decir, yo cursé ciertos estudios, ¿no? Una licenciatura en arquitectura, y tengo mi cédula profesional que me permite ejercer y que está respaldado por el gobierno, ¿no? Por el Estado mexicano, no un gobierno, un Estado mexicano. Y entonces, por eso la educación es una práctica social, porque es validada socialmente por la institución. Esto es básicamente lo que nosotros consideramos la educación, y dentro de este ámbito educativo, lo que más importa es la socialización y creación del conocimiento. Y aquí tendría que ser una diferenciación entre lo que es el conocimiento contra lo que es el aprendizaje, que está del otro lado. Y después hablaré de la comunicación. En cuanto al aprendizaje, se da solamente en el aparato cognitivo de las personas, es decir, en nuestra cabeza, ¿no? En nuestro cerebro, en todo lo que esto implica. Y ese es el aprendizaje. El aprendizaje es individual, ¿no? Y nosotros sí poseemos algunos saberes. Déjenme poner un ejemplo muy usual. Cuando yo salgo de mi casa y no me doy cuenta, y la banqueta tiene un hoyo, un agujero, entonces yo caigo en él, porque ese agujero yo no sabía que ahí estaba, y lo que aprendo individualmente es que ese agujero está ahí, y a la siguiente vez que yo salgo de mi casa, ya sé que ese agujero está ahí, y entonces ya tengo más cuidado. Pero ese es un saber, ¿no? Ese es aprendizaje, porque es individual y no es para otras personas, porque no todas las personas están en mi casa ni salen de sus casas sin fijarse. Entonces, por eso el aprendizaje es estrictamente individual, se da en el aparato cognitivo, y una vez que yo lo aprendo, bueno, sí, puedo aprender a aprender, ¿no? El saber, que más, cuál es una metodología para aprender,
tengo que saber que eso que he aprendido me sirve para caminar, el hacer, y que eso me permite cuidarme a mí mismo y obviamente estar en paz con mi familia, con mi grupo social. Pero lo que quiero hacer énfasis es que el aprendizaje es individual, mientras que del otro lado, la educación es social, ¿no? Este conocimiento de que yo me caí al salir de mi casa, perdón, este saber de cuando salí de mi casa y tropecé o me caí, es un aprendizaje. Pero este aprendizaje lo puedo llevar a la educación. La respuesta sería, pues no, carece de valor. Lo que sí tiene valor en la educación es una metodología, una serie de procedimientos que le van a solicitar a la persona, al estudiante, de ciertas reglas de cuando uno sale a la calle, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que por supuesto no hay un conocimiento, no hay un plan de estudios que nos diga cómo caminar y cómo salir a la calle y cómo fijarnos en no caernos, ¿no? Ese conocimiento no es validado socialmente, es individual, pero lo que sí es, por ejemplo, un aprendizaje es que nuestras mamás, cuando tenemos 4 o 5 años, bueno, desde que nacemos prácticamente, nos enseñan a lavar las manos. Este es un aprendizaje, ¿no? Es individual y es cognitivo, pero en la educación preescolar, este conocimiento sí es validado socialmente, y a los niños en preescolar hay una unidad. En preescolar no le llaman unidades porque ellos trabajan por proyectos, pero hay una parte de ella que sí les enseñan a los niños a lavarse las manos, y no nos las enseñan como en la casa, nada más nos lavamos las manos, los dedos, algo de la palma y del dorso de la mano, y ya. En la educación preescolar, a los niños, según el plan de estudios que ellos llevan, ¿no?, les enseñan a lavarse desde el codo hacia la punta de los dedos. Este tipo de conocimiento ya está validado socialmente, y las maestras de preescolar, que son una maravilla, guían a los niños y les enseñan eso, y sí es entonces un acto educativo porque está socializado con los otros niños, está vigilado por la maestra, y obviamente cuando el niño egresa de preescolar le dan un certificado. Ese certificado lo certifica la escuela, lo certifica la institución, lo certifica el gobierno mexicano, y entonces le da un papelito que dice cursó y aprobó el tercer año de preescolar. Ese es entonces la diferencia entre educación y aprendizaje. Pero la pregunta sería, ¿y entonces qué es lo que vincula a la educación con el aprendizaje? Si el aprendizaje es, en términos generales, ideas que nosotros tenemos en la cognición, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, ¿qué es lo que me permite llevarlo al ámbito educativo? O cómo del ámbito educativo una serie de temas nos permiten llevarlo a nuestra cognición. Bueno, obviamente estamos hablando de la comunicación, ¿no? Y por eso entonces es muy importante que cuando nosotros hacemos una planeación de un curso, de una clase, de una unidad, partimos de la unidad, del tema, del temario, de lo que nos dicen que es socialmente válido, para llevarlo al estudiante, a la cognición del estudiante, a sus ideas, y lo único que lo puede permitir es la comunicación. En este sentido, la comunicación es obligatoria para transmitir, es como hacer una frase de perogrullo, pero por supuesto, ¿no? Entonces la comunicación es obligatoria para que de una persona pase a otra persona determinada información. Y obviamente entonces requiere mínimo de 2 actores de la comunicación, que es el emisor y el perceptor. Ahora bien, aquí habría que aclarar que si esto es válido, que de la educación o si de lo social a lo cognitivo, solamente es posible por la vía de la comunicación,
Entonces la educación va a adquirir las formas de la comunicación. Y esto es muy importante, ¿no? Porque vamos a pensar que la comunicación es el continente y el contenido son los conocimientos del ámbito educativo. Entonces, estos conocimientos, al entrar al continente, van a adquirir la forma del continente y no del contenido. Otro ejemplo ya más concreto, pensemos que la comunicación es un vaso, y es un vaso de estos todos que dan vueltas y gariboleado, ¿no? Y depositamos el agua, y el agua es el contenido. Entonces, ¿qué forma va a tener el contenido? Pues precisamente la forma del continente, es decir, del vaso. Y esto es, repito, muy importante porque la forma en la que estamos en esta pandemia, la forma de comunicación que tenemos con los estudiantes es precisamente tecnológica. Y entonces los contenidos tienen que cambiar necesariamente de forma. No es lo mismo dar una clase cara a cara con nuestros estudiantes ahí en vivo, en directo, a todo color, donde los podemos tocar, oler, sentir, que esa es una comunicación cara a cara. Y no es lo mismo eso a estarnos viendo, por ejemplo, ahorita a través de una plataforma de Team, entonces los contenidos van a adoptar precisamente la forma del continente. Lo mismo sucede con la educación grupal, ¿no? La comunicación cara a cara creo que no tiene mucha complicación explicarla, ¿no? Es desde que el ser humano es ser humano, ya nace, ¿no? Con muchas capacidades, o prácticamente con todas las capacidades comunicativas del lenguaje oral, del lenguaje corporal, ¿no? Del lenguaje no verbal, del lenguaje proxémico, etcétera. Y entonces un padre de por ese entonces, ¿no? Un Cro-Magnon, seguramente le enseñaba cosas a su hijo y se lo enseñaba así, cara a cara, y lo sentía y le tocaba y le podía manejar la mano para que agarrara algún instrumento de una u otra manera. Esta educación duró, esta forma de educación y de comunicación duró muchos siglos, y después en un prototipo de educación grupal, pues es el ágora de los griegos. Yo me imagino a Sócrates, ¿no? Platicando, enseñando, o a Aristóteles cuando crea la academia, que ya ven que nos cuentan que tenía unos jardines hermosos, y entonces Aristóteles pues iba caminando por esos jardines con unos discentes, en donde estos discentes podían interactuar con el docente, ¿no? Esta es la típica clase que nosotros damos y que desde esos tiempos ha perdurado y realmente no había cambiado nada. Si trajéramos hoy a Aristóteles, a Sócrates, a Platón a nuestras aulas, sería la clase prácticamente igual. No ha habido modificaciones. Bien, la otra forma de comunicación se dio en la Edad Media. Es un poco más complicada, pero ustedes recuerden el texto de Humberto Eco, en El nombre de la rosa, en donde había hasta arriba un conjunto o cierto tipo o un pequeño grupo de monjes que eran los que más sabían, que eran los más iniciados, ¿no? Eran los sabios, y iban bajando la información hasta el pueblo, ¿no? Pero mientras menos iba bajando de nivel, o mientras más iba bajando de nivel, mejor dicho, los conocimientos iban perdiendo, hasta que lo único que llegaba al pueblo, pues era los 10 mandamientos: obedezcamos a Dios, seamos buenos, y mientras más buenos seamos, mejor, ¿no? Ese era lo último que podía saber el pueblo. Bien, después de esto, gracias al empleo de la tecnología, pensemos, bueno, ya desde finales del siglo antepasado, en los 1800, se inaugura o se inventa el cine,
se inventa el radio, ¿no? Y, por ejemplo, podemos decir que el empleo de los medios de comunicación tecnológicos empiezan básicamente en 1919, en el Empire State, en Nueva York, se hace la primera transmisión a público abierto, ¿no? Hay un memorándum para que ellos ganaran la sesión de estos, de poder emitir públicamente en radio, un memorándum que se llama el Memorándum Sarnoff, en donde él decía, denos permiso de hacer radiodifusión abierta porque queremos cumplir 4 funciones básicas: informar, supervisar, divertir y educar, ¿no? Ya desde ese entonces se concebía que los medios tecnológicos de comunicación iban a servir para la educación. Algunos seguramente de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Podrían recordar, por ejemplo, en 1927, que la educación preescolar para los maestros rurales, que ya ven que hubo muchos maestros o muchas personas que sin capacitación docente querían ser profesores y básicamente en lo rural, entonces la forma de capacitación era a través de radio y los profesores oían radio y ahí se formaban y se capacitaban, ¿no? Esta educación tecnológica, como ven entonces ustedes, no es tan nueva. Desde 1927, al menos en México, se empezó a utilizar. El boom, llamémosle así, de estos instrumentos de comunicación tecnológica, que por cierto, tienen la característica de que requieren de energía eléctrica para funcionar. Si no hay energía eléctrica, estos aparatos tecnológicos de comunicación obviamente no funcionan, lo cual quiere decir que la comunicación educativa, que es la que nos va a unir al sistema social con el sistema de aprendizaje, lo que nos quiere decir es que no es que antes de 1919 no hubiera tecnología. Claro que era tecnología, pero no era una tecnología que ocupara a la energía eléctrica para funcionar. Entonces, solamente podemos hablar de comunicación educativa a través o por los medios de comunicación colectiva siempre y cuando utilicemos energía eléctrica para funcionar. Bueno, entonces, ¿cuál es el boom de la comunicación educativa en México? 1968, cuando se crea telesecundaria, ¿no? Y entonces, pues ya, los niños podían, y los jóvenes, ¿no? Podían ver y recibir conocimientos a través de la secundaria con un tutor, ¿no? Es decir, un profesor que sabía aparentemente de todas las materias, pero que tenía una guía y que tenía que seguirla porque había sido elaborada con mucha anticipación y previamente, y este docente, este tutor, había recibido una capacitación específica para saber de todas las materias y sobre todo seguir los textos, ¿no? Si continuamos en la historia, en 1990 aproximadamente, Internet se inaugura en el mundo, pero ya empieza a utilizarse con mayor énfasis el Internet en el ámbito educativo. El punto culminante del Internet en el ámbito educativo lo podemos catalogar ya a principios de este siglo, 2003, cuando una gran plataforma que todos conocemos y que es Moodle, es comprada por la ONU, por la UNESCO, se la compra la casa Moodle, que son los que la hicieron, y la pone a disposición de todo el mundo. Gratuita y además con código abierto, es decir, que el usuario podía hacerle modificaciones a la plataforma y con algunos requisitos le decía a la casa Moodle, mira, hice estas modificaciones, y Moodle, que son los creadores, decían, mira qué buena aplicación, y entonces ya la ponían en la plataforma ya de manera gratuita, y que son las diferentes versiones que hoy conocemos de Moodle. Y hoy Moodle, como plataforma educativa, una LMS, que así se llaman, entonces es la plataforma más utilizada en el mundo.
por dos razones. Es relativamente fácil de utilizar y es gratuita. Bien, pero se dan cuenta ustedes que estamos hablando de comunicación educativa, de educación a distancia, ¿no? Y que para hacer esta educación a distancia, se requiere, pues, mínimo de un contenedista, es decir, de un docente, de un profesor que sabe mucho de la materia, y entonces nos va a poner estos contenidos, nos va a explicar qué es lo que debería de haber. Una vez que ya nos lo dijo y que traduce, obviamente, todos los textos que le ha leído y nos los ordena didácticamente, entonces lo va a pasar a un diseñador instruccional que su trabajo fundamental es cómo hacer que estos contenidos tengan, ahora sí, una estrategia didáctica, entre otras cosas, pero vamos a pensar en una estrategia didáctica y además que sean capaces, ¿no?, de llegar al estudiante. Esto lo hace un diseñador instruccional, después se lo va a pasar a un diseñador gráfico, que espero que no haya diseñadores gráficos, porque si no se van a enojar conmigo por lo que voy a decir. Nos lo va a poner bonito, porque no es nada más poner bonito, pero vamos a decirlo así para no entrar en complejidades ahorita. Nos lo va a poner bonito, después se lo vamos a pasar a un programador que lo va a subir a la plataforma Moodle, que lo va a difundir, que va a permitir que los estudiantes se inscriban, ingresen, que entren a las aulas, que lleven las calificaciones. Y una vez que ya está todo esto en la plataforma, ahora sí, inscribimos a los estudiantes entran, siguen lo que ya está hecho ahí, ¿no? Lo que ya fue programado, lo que ya fue diseñado, y entonces le vamos a decir, cuando te entregues una tarea, vamos a tener un tutor que te va a estar revisando las tareas, te va a dar dando estrategias específicas de acuerdo a cada uno de ustedes, les va a dar calificaciones, les va a poder apoyar. Esto es educación a distancia. Esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de comunicación educativa. Pero se están dando cuenta ustedes que nosotros no somos eso. Nosotros no nos hemos preparado para ser contenidistas, ni diseñadores instruccionales, ni diseñadores gráficos, ni programadores, y no cumplimos con ninguna de estas características. Nosotros somos profesores presenciales. Pero ¿cómo entonces acercarnos a pensar, a diseñar y a dar clases con el uso de instrumentos tecnológicos? Esa es la gran pregunta, y esto es lo que trataremos nosotros de resolver en este curso, ¿no? Entonces, por eso ahora regresaré a la primera propuesta. La idea es que la maestra de primaria, Susana García, que es mi compañera, ¿no?, que hoy la vamos a poner ahorita en este ejemplo, la pongo como maestra de primaria, ella, con la computadora que tiene, con el internet que tiene, con las características que tienen sus estudiantes, cómo poder diseñar y cumplir con los requisitos institucionales. Esa es la gran idea que tenemos en el curso, y esto es lo que nosotros estaríamos aprendiendo en él. Espero haber sido claro en la exposición y el por qué estamos planteando este curso a partir de este marco teórico general, ¿no?, pero que lo vamos lo vamos a adaptar a las condiciones nuestras. Pues la explicación teórica que nos acaba de proporcionar el doctor Torres Lima nos ayuda entonces a comprender cuál es la necesidad de que yo como docente tome este taller para desarrollar mis habilidades, sí, docentes, pero sobre todo estas habilidades docentes en un mundo digital en el que actualmente, y sin previo aviso, tengo que desempeñar mis funciones como docente. De ahí la pertinencia a que primero en la unidad 1 vamos a distinguir qué es lo que realmente es educación a distancia, qué es lo que yo puedo hacer desde, como mencionaba el doctor, desde mis recursos, en mi nivel educativo que estoy impartiendo clases, y considerando qué perfil tienen mis estudiantes, que pueden ser desde nivel primaria básica, intermedia o profesional, para a partir de ahí empezar a estructurar un modelo educativo específico para la impartición de esas sesiones, considerando
quiénes son mis agentes, cuáles son los instrumentos, si puedo manejar, como mencionaba el maestro, alguna plataforma en específico, un PPT, o incluso puedo reutilizar material educativo que se encuentra allí en la web para lograr qué tipo de aprendizaje, porque si bien ahorita no estamos ni centrados 100% en la presencialidad y también lo que estamos haciendo no es educación a distancia, tengo que tener un objetivo claro, que ese es que mis estudiantes alcancen el objetivo de aprendizaje en cada uno de los temarios o de acuerdo a los programas de la institución a la cual yo pertenezco. Esa es la utilidad de la unidad 1 en nuestro taller. Una vez que tenemos este desglose teórico y esta esquematización, de los conceptos que nos ayudan a vincular y a vincular el proceso de transición de una presencialidad a una impartición de sesiones mediadas a través de la tecnología, como puede ser a través de Zoom o a través de Meet o a través de esta plataforma Teams que estamos utilizando ahorita, cuáles son los ajustes que tengo que hacer para que mi contenido logre, para que a través de mi contenido, logre que mis estudiantes desarrollen el aprendizaje. Una vez que tengo eso, hablo entonces de la unidad 2, que son las funciones de los componentes de la educación a distancia. ¿A qué nos referimos con funciones de los componentes? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuáles son los agentes educativos que hacemos este proceso de transición de presencialidad a mediación tecnológica? ¿Con qué instrumentos para desarrollar qué aprendizajes? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué estrategias didácticas incluso? ¿Cómo voy a seleccionar qué temas específicos me pueden ayudar para que mis estudiantes adquieran o no, desarrollen o no ciertas competencias también? Una vez que en la unidad 2 establezco los criterios para la selección de este contenido, que ojo, esa selección no quiere decir no voy a cumplir todo el temario como tal, no. Hay diversas estrategias que me ayudan a identificar cuáles son los temas eje que al desarrollar este tema y al proporcionarle a los estudiantes determinado contenido para que ellos tengan un aprendizaje significativo, me ayuda a que se cumpla la competencia o la habilidad específica marcada en mi plan de estudio. Una vez que tengo esa selección de contenido, paso a la unidad 3 en cómo voy a transformar este contenido, con qué planeación, qué es lo que necesito, por qué pasos o qué metodología necesito utilizar para que mis clases sean, llamémosle, entendibles a mis participantes. O sea, no puedo, por ejemplo, en primaria no puedo dar una clase 100% teórica sin que esto lo puedan llevar a la práctica, aunque esté dando un tema práctico, mucho menos un tema teórico, mucho menos a partir de esta mediación de dispositivos. ¿Cómo tengo que trabajarlo? ¿A partir de qué tipo de lenguaje digital? ¿Con qué elementos y con qué herramientas puedo desarrollar, no sé, por ponerles un tema, las tablas de multiplicar o fracciones, para que mi estudiante, a través de este mismo dispositivo, pueda generar ese aprendizaje, pueda obtener ese aprendizaje. A partir de una serie de momentos en donde tengo que dividir mi sesión de 1 hora, 40 minutos o el tiempo que yo esté directamente en pantalla con mis estudiantes, ¿cómo lo voy a segmentar? Dándole peso a qué, con qué estímulos. ¿No? Estímulos me refiero a el tipo de soporte visual que puedo estar utilizando para determinados momentos didácticos en cada una de mis sesiones. Eso es lo que vamos a trabajar en la unidad 3 con la planificación de un curso a distancia. Todo esto encaminado, claro, a las disposiciones o a los lineamientos que yo como docente tenga desde la institución a la que pertenezco. Y finalmente, la unidad 4, la curación de contenidos, que justo va hasta donde logré también entender la pregunta del maestro, va encaminada a cómo una vez que ya trabajamos e invertimos tiempo al desarrollo de determinados objetos, cómo sí los puedo socializar a través de lo que mencionaba el maestro como los repositorios, o también cómo puedo reutilizar los diversos objetos de aprendizaje que ya están, llamémosle, compartidos en la red, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que no? Ahí tendríamos que también empezar a trabajar algún punto eje
de la dimensión sociocomunicacional y la dimensión ética de características básicas de la alfabetización digital, ¿no? Porque incluso va vinculado, no podemos, o no es viable, no es que no podamos, no es viable y no es recomendable visualizar esta transformación de la presencialidad a la educación mediada por tecnología solamente desde los ojos de a lo que yo estaba acostumbrado con un escenario 100% presencial. Habría que empezar a trabajar un poco también lo que son los perfiles profesionales de cada uno de los roles, que me lleva a la unidad 2 otra vez. ¿Cuáles son los roles entonces que se tienen que desempeñar como docente? ¿Cuáles son las características? ¿Qué tipo de habilidades necesito desarrollar? No solamente como habilidades docentes, sino como un usuario general, un usuario típico, llamémosle así, de la virtualidad y utilizando sobre todo esta virtualidad para un entorno educativo. Esa es la secuencia temática con la cual vamos a trabajar el taller con la finalidad de que ustedes concluyan este espacio de 5 sesiones con al menos una, llamémosle personalizada, ¿no? A cada una de sus sesiones, sus instituciones y su nivel educativo. ¿Alguna duda de esta parte del temario? ¿O de la secuencia de las unidades? Sí, si alguien tiene alguna duda, igual puede abrir su micrófono o escribirnos por el chat. Ok, me parece que no hay dudas. Vamos a avanzar al siguiente, por favor. Ok, entonces, bueno, los doctores nos estuvieron platicando de manera muy general cómo es que vamos a estar abordando este taller. Entonces, aquí pues ya es la idea presentarles más acerca de este taller, cuáles son las características o la descripción de cómo es que lo vamos a llevar a cabo. Todo esto que ustedes estuvieron escuchando y visualizando en el temario se va a tocar a partir de 5 sesiones, es decir, que vamos a tener 20 horas teórico-prácticas. Estas serían todos los sábados de 10 a 12 de la tarde. Y bueno, el día de hoy tuvimos esta sesión de introducción donde la finalidad también es invitarlos y que ustedes conozcan qué es lo que vamos a estar visualizando en este taller. Y pues bueno, el inicio del mismo sería a partir de la siguiente semana, que es el día 31 de octubre. Aquí también es importante mencionarles que nosotros estaríamos compartiendo con ustedes una constancia de que están formándose en estas habilidades y pues esta se entregaría el día 5 de diciembre. La capacidad de este taller actualmente es para 25 personas y la forma para adquirirlo sería a través de nuestro e-commerce, que aquí ya tenemos la liga, incluso nosotros se los vamos a compartir a las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Aquí también es importante saber si ustedes tienen alguna duda de cómo vamos a estar llevando a cabo este webinar. Este taller. Entonces, a partir de ello, pues nosotros estamos presentando diversos escenarios. Sabemos que la situación actual y por la pandemia hemos vivido pues un momento sí complicado. Entonces, estamos proponiendo algunos escenarios para que ustedes puedan adquirir este curso. Como se los comentaba, el curso va a ser a través de Microsoft Teams y pues bueno, nosotros estaríamos haciéndoles llegar toda la información de manera muy puntual. El costo del taller de manera personal es lo que podemos ver en pantalla, que es de 2,500 pesos, pero también tenemos algunas promociones. Estas promociones se dividen en 2 momentos. El primero es invita a un compañero, que aquí estamos lanzando esta promoción de paga una inscripción, y la segunda tiene el 50% de descuento. Y en la tercera promoción le llamamos promoción equipo. Esta se refiere a que ustedes estarían inscribiendo a 5 docentes y solamente estarían haciendo una inversión por 4. Entonces, bueno, ok. Bien, me parece que no hay más dudas. De todas maneras, nosotros pues estaríamos, como se les comentaba, compartiendo esta información con ustedes y pues agradecer mucho al doctor Torres Lima y a la doctora Susana por su participación y esperamos vernos pronto en este taller.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron también.